buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Miguel Pizarro del Partido Primero Justicia, Mesa de la Unidad Democrática. Y en la segunda parte con el abogado Ignacio Ramírez, con quien vamos a hablar pues de todas estas situaciones que se viven en la Venezuela de hoy. Bueno, gracias Miguel por venir al programa. Y me gustaría que comentaras un poco dos cosas que hemos visto de entrada. La declaración del ministro Reverol, ministro de Interior y Justicia, y la declaración de la rectora de la UCB. Mira, entrando, ¿no? Vladimir, yo hoy, antes de venir, yo pasé por la Universidad Central de Venezuela. Yo he estado durante todo este mes, como todos los venezolanos, en la primera línea de las protestas, exigiendo nuestro derecho a que el futuro sea diferente. El ministro Reverol acaba de mostrar algo como esto, en su rueda de prensa. El ministro Reverol olvidó mostrar otra cosa como esta, en su rueda de prensa. Y estas dos cosas que yo hoy estoy trayendo, se las sacamos nosotros a un muchacho de una protesta. Esta, se la sacamos a un chamo del muslo en la protesta que pretendía ir al Tribunal Supremo de Justicia. Se lo quitamos en la entrada de la Cota 1000. Se lo sacamos del muslo y luego fue atendido por paramédicos. Esta es una práctica que se ha hecho en nuestro país los órganos de seguridad del Estado desde los años 70. Tú que fuiste militante de la izquierda tradicional, igual que mi familia, muchas personas tuvieron que enterrar y tuvieron que llevar a clínicas y hospitales por lo que ocurría con este tipo de acción de armas metidas dentro de los perdigones. Y yo lo denuncio con nombre y apellido. Es Miguel Pizarro, el diputado de la Asamblea Nacional, quien lo denuncia. Y lo denuncio porque yo he estado ahí. Lo denuncio porque yo he visto a los chamos cómo caen heridos con este tipo de artificios que utiliza la Policía Nacional y la Guardia Nacional dentro de sus escopetines. Y que lo que han intentado hacer con Juan Pablo, lo que hemos visto en la rueda de prensa alrededor del caso de Andrés, para mí son expresiones de la miseria humana en la política. De la forma más baja de entender el uso del poder y de las investigaciones dentro de la política. Un chamo muerto no es una estadística, no es un número, es un nombre, es un apellido, es una historia, es una familia enlutada. Es la señora Elvira, la mamá de Juan Pablo, que hoy siente que está muerta por dentro porque le quitaron a su hijo. La mamá de Andrés estaba ayer en la marcha cuando mataron a su chamo. Y cuando en nuestro país el costo de salir a protestar por futuro es tu propia vida, entonces estamos ante una encrucijada histórica de principios. No es un tema de posturas políticas ya, es un tema de nuestros principios, de cómo vemos la vida, de cómo vemos la política, de cómo vemos la institucionalidad. Pudo haber sido cualquiera de nosotros, Vladimir. Pudo haber sido cualquiera de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pudo haber sido cualquier diputado, así como le pegaron un bombazo en la cabeza a Olivares, así como Montoya está en una clínica, así como a Guevara le han tenido que agarrar puntos o a Requesén le dieron un palazo. Esa forma de entender la política, ¿hasta dónde pretende llevar el uso de esa violencia para defenderse en el poder? Un país que tiene 80% de descontento. Un país donde mi generación entierra a sus compañeros en el cementerio, los despide a Maiquetía. ¿Cuánto tiempo es sostenible? Ahora, a punta Miguel, de violencia. en ese cuadro, ¿qué se puede hacer para parar la violencia, para parar la represión, para encontrar una manera distinta que no sea eso ni eso de resolver el conflicto? Dispare quien le dispare. Claro. Sea la guardia, sea cualquier otro factor. Hay una cosa sea que un todos, civil, sea hay una quien cosa que sea. todos debemos tener muy claro, Vladimir. Y yo te lo he escuchado decir en editoriales y se lo he escuchado a otras personas. En este país no hay violencia cuando la manifestación logra llegar a su destino. Pero ¿cómo uno le pide a un chamo de 17 años, 18 años, que solo ha crecido bajo este gobierno, que cuando intentan llegar como nos pasó ayer íbamos los diputados en primera fila, con la Constitución en la mano y nuestras credenciales arriba, y ni siquiera nos dejaron medir palabras con la Guardia Nacional cuando íbamos a nuestro sitio de trabajo, cuando íbamos al Palacio Legislativo, un lugar para que fuimos electos por 14 millones de venezolanos para que lo ocupáramos? ¿Cómo uno le pide ese descontento que no tenga otras expresiones? La misma fiscal lo ha dicho. Bueno, ayer dio una declaración, por cierto, al Wall Street Journal. Al Wall Street Journal, y decía, en uno de sus titulares decía, la violencia aparece cuando se cierran los caminos institucionales. Y yo suscribo esa afirmación. Nosotros hemos puesto una ruta que es muy clara. Nosotros exigimos que los venezolanos tengamos elecciones universales, directas y secretas, limpias, que permiten que con nuestro voto decidamos quién debe dirigir los destinos de la nación. Nosotros exigimos respeto a la Asamblea, electa por 14 millones de venezolanos y que ha sido víctima de más de 50 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Pero déjame terminar un segundo las otras dos exigencias. Liberación de los presos políticos, que los tienen aislados y los tienen maltratados, y apertura de un canal humanitario. ¿Cuál de estas cuatro exigencias son insurreccionales? ¿Cuál de estas cuatro exigencias son parte de una revolución armada o de un atajo supraconstitucional? Son todas enmarcadas en la Constitución, son todas pacíficas y son todas cívicas. Ahora, el gobierno y voceros del gobierno y del partido de gobierno han puesto en duda la autoría
de algunas muertes, como el caso del joven Pernalete. Se habla de un perno que le dispararon con un perno, y en otras versiones también se han, digamos, desmentido el hecho de que las muertes causadas en estas manifestaciones o los asesinatos sean producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Mira, Vladimir, me devuelvo creo que a una cosa mucho más de fondo de nuestra discusión. A un chamo muerto como Juan Pablo, de 20 años, muerto en una manifestación. Pensar que alguna otra persona que estaba en la marcha va a tener una pistola para buscar el momento en el que esté ahogado, para en el medio de un abrazo de auxilio pegarle una cosa en el corazón para matarlo. Es como el ladrón que juzga a otro por su condición. De este lado no está la violencia. De este lado, con todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado, todos los abusos y todos los excesos, de este lado aún se mantiene resistencia pacífica. De este lado no hay una pistola. Nosotros no tenemos a los paramilitares, los tienen ellos. Nosotros no tenemos los fusiles, los tienen ellos. Nosotros no manejamos la ballena ni disparamos las carabinas, eso lo hacen ellos. ¿Nosotros qué sí hemos puesto? Personas, incluyéndonos, a los dirigentes, dando ejemplo en la primera línea. Aquí cuando la discusión se vuelve la discusión de la miseria humana, es cuando tú ves que hay un gobierno que está desconectado de la realidad. Aquí el problema con Juan Pablo es que el que haya sido responsable tiene que ser una investigación que todo el mundo la crea y que sea castigado, que el que dispara esto de una escopeta vaya preso, que los policías que accionan en el interior del país contra las manifestaciones vayan presos, que los paramilitares que actúan como actuaron en la Urbina, en el Llanito, que está grabado y que está documentado, que actuaron con la Guardia Nacional, sean castigados y vayan ante la justicia. Pero además algo muy importante, Vladimir. Nosotros ayer, mientras mataban a un chamo de 17 años, tú veías a Maduro bailando y dándole nalgaditas a Dan Chávez y celebrando como si el poder fuera eterno. Se han convertido en lo peor de lo que han criticado. ¿Cómo era la generación de Elías Agua cuando mataban a un chamo? ¿Qué pasaba en este país cuando ahí ocurría un hecho lamentable? Cuando mataron a Sergio, cuando desaparecieron a Noel, cuando mataron a Belinda. Todos estos casos de los 40 años anteriores, ¿qué ocurría el día siguiente? Aquí toda la ciudad amanecía incendiada. Eso ha pasado hoy, no ha pasado. Porque aquí hay un movimiento que entendió, Sin embargo, que maduró. Sin embargo, Miguel, mucha gente me reclama que yo no le digo a la oposición, cuando los entrevisto a dirigentes de la oposición, que hay acciones de violencia que se han cometido también. Actos de quema, de arrancar postes, de... Y hay que condenarlos, Vladimir, porque la política hoy está en un punto donde los... de destruir bienes públicos. Donde por ejemplo, los intermedios, esa forma de lucha... Yo no creo en esa forma de lucha. Yo no creo en la forma de lucha que vandaliza, yo no creo en la forma de lucha que saquea, yo no creo en la forma de lucha que se disfraza de reivindicación para a través de la violencia hacerse sentir. Porque cuando somos mayoría no nos hace falta la violencia. Pero eso ocurre. Cuando ¿Cómo nos hacer, para asiste que la eso, razón, ¿Cómo hacer para que eso no ocurra? ¿O debe ocurrir? Para mí hay dos mecanismos que son muy claros, Vladimir. El primero es que se debe permitir que la protesta pacífica llegue a sus destinos. Se debe permitir que las marchas vayan a donde deben ir, que se reciban en las instituciones, que se le dé respuesta al reclamo. Pero lo segundo es que nuestro país es un hervidero. No desviemos nosotros la atención solo por la protesta política. Y lo que ocurre en el barrio con las bolsas del CLAP, lo que ocurre en el barrio con las bombonas de gas y con el problema de agua, lo que ocurre en urbanizaciones con los casos de secuestro. Al final aquí hay una violencia latente en nuestro país que requiere desenlaces y definiciones, que requiere que sean pacíficos, que requiere que sean constitucionales. Y por ello este movimiento exige elecciones. Por ello este movimiento exige que todo lo que hoy está encauzado entre desesperanza, entre molestia, entre bravura, pueda tener una expresión democrática que ocurra sin hacernos los locos. Ahora, el que saquea, el que vandaliza, hay que condenarlo porque eso no es política, eso no es una expresión de lucha válida ni reivindicativa. Ahora, Miguel, fíjate, después de mes y tanto de protesta, no sé cuánto tiempo vaya, uno pierde la cuenta, sí. ¿no? No sé exactamente, pero ¿cuál es el saldo, además del saldo lamentable de muertos que a todos nos tiene que doler? Pues un joven, caramba, que tenía una vida por delante, verlo morir asesinado, pues no es una cosa que nadie, que nos tiene que conmover eso, por supuesto, ¿no? Nos duele, porque además lo que somos padres, por supuesto. Claro. Pero fíjate, Miguel, además de eso, de esa mancha dolorosa, ¿qué saldo político dejan estas acciones hasta el día de hoy, estas protestas para la oposición? Habría que empezar por donde estábamos antes de esto. Nuestro país, después del secuestro del revocatorio Vladimir, en un país resignado, en un país donde la migración se disparó, donde la desesperanza era parte del día a día. La mayoría de este país que quiere cambio sentía que estaba derrotada después que le secuestraron el revocatorio. Y yo creo que hay un primer balance que para mí es muy importante. Hoy está la esperanza de que este país va a cambiar. Hoy hay presión internacional. Hoy hay una Asamblea Nacional legitimada, reconocida y con mucha fuerza de calle. Hoy somos mucho más que cuando esto arrancó. Hoy hemos logrado pronunciamientos de la fiscal. Hoy hemos roto diques familiares como lo que le ocurre al defensor. Pero hoy además estamos en un camino
con objetivos muy claros y con una movilización de resistencia pacífica que sabe que debe avanzar y debe derrotar el miedo, la desesperanza y la violencia. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, me gustaría que conversáramos, nuestra etiqueta, por supuesto, para el día de hoy, Política a la Una, conversáramos un poco sobre la propuesta o la iniciativa constituyente que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Ya venimos con Miguel. Bueno, continuamos con el diputado Miguel Pizarro de la Mesa de la Unidad Democrática. Miguel, te preguntaba sobre esta iniciativa constituyente anunciada por el presidente Maduro. ¿Bajo qué condiciones ustedes aceptarían una constituyente hoy, por ejemplo? Vladimir, aquí hay un problema de fondo que está planteado en nuestro país. Lo que ha hecho Maduro, desde las sentencias, desde el desconocimiento de la Asamblea, desde el propio inicio de plantear una constituyente que al final lo que está es disfrazando el secuestro del voto, el secuestro de la elección universal directa y secreta, el secuestro de que cada uno de nosotros valemos lo mismo ante las decisiones del Estado y las decisiones electorales. Para nosotros el problema es de fondo, el problema no tiene que ver con la constituyente, que es una estafa. El proyecto político que a nosotros nos une como país es la Constitución. Hace 10 años, en el 2007, cuando mi generación salió de las universidades a protestar, salió en defensa de la Constitución y nos conseguimos con gente como tú, como Ismael, como Ricardo Gutiérrez, como muchas personas que en esa Constitución veíamos el proyecto de consenso que nos unifica como país. Nada que no sea de voto universal puede ser tolerado. Nada que busque sectorizar en nombre de los sujetos políticos, como lo disfrazaba Aristóbulo en maniobras terribles en esta misma silla donde yo estoy sentado hoy, puede ser tolerado. Nada que busque que al incendio que hoy es nuestro país se enjuague la boca con un buche de gasolina para echarle más candela, puede ser tolerado. Y yo aquí hablo con los sectores, con estudiantes, con trabajadores, con todos los que nos ven. Hay que desconocer ese llamado constituyente. Hay que desconocer cualquier llamado que imposibilite nuestro voto universal, directo y secreto. Cualquier intento de construir una hegemonía que haga que ellos puedan hacerse un traje a la medida. Cualquier maniobra que haga que en nuestro país nosotros no podamos decidir más nunca cuál es nuestro destino. Aquí ellos han utilizado categorías marxistas para explicar esto, que es el desencadenante histórico, que es el fin y el agotamiento de la democracia burguesa tradicional. ¿Y eso para dónde nos lleva? ¿En qué terminó la revolución cultural de Mao? ¿En qué terminaron las elecciones de los soviets que construyó Lenin? Todo terminó en una cúpula chiquitica de privilegiados, mientras que el resto del país estaba comiendo de la basura y pasando trabajo. Por ello, la constituyente para nosotros no es ni siquiera un invento que podamos tolerar en ver cómo discutimos su participación. Es una estafa histórica, es otro golpe de Estado, es algo que debemos confrontar en lo institucional, en la calle y en lo internacional. Pero, por ejemplo, en el Canal 8 han mostrado tweets de dirigentes opositores hablando de constituyentes, pidiendo la constituyente como fórmula. La constituyente como herramienta de solución de los problemas políticos tiene sentido. Si es para legitimar los poderes, si es para construir una elección general, si es para eliminar la reelección, si es para que todos los venezolanos podamos decidir. Pero una constituyente que está planteada en los términos en el que los trabajadores sindicalizados, debidamente reconocidos en el registro de sindicatos que tiene Francisco Torrealba en su oficina, son los que pueden escoger los trabajadores, es algo que es intolerable. Que los estudiantes debidamente reconocidos en la Federación Bolivariana de Estudiantes, que tiene Héctor Rodríguez y otro ministro más guardados en una gaveta, es algo que es intolerable. Porque además, ¿quién dice quién es el sujeto político aquí hoy? ¿Quién define hoy quién es sujeto político y quién no es sujeto político? Han llegado a un punto, Vladimir, en el que prescinden del pueblo. Lo que ha ocurrido con las constituyentes es el homicidio del chavismo como lo conocíamos. Es el cierre de la era de la Constitución del 99 y es el inicio de una hegemonía que ellos intentan imponer a troche y moche. Augusto Rojas te dice por aquí, hipócrita, sinvergüenza, ¿hasta cuándo van a seguir con su discurso cursi de pacifista mientras cabalgan sobre los muertos? Mira, yo a los insultos ya tuvimos en la previa del programa 1, yo no los respondo. Yo creo que quien insulta se descalifica a sí mismo. Nosotros y el país ha visto dónde está la mayoría y cómo actúa la mayoría. Cuando no hay represión, no hay violencia. Cuando no hay intentos con saña, como ocurrió ayer en medio de la autopista, donde lanzaban lacrimógenas desde la Capitanía General de la Aviación en La Carlota, desde Chuao, desde Altamira, desde las calles aledañas, desde la zona oeste, sin dejar a la gente ni siquiera espacio por donde salirse. Ante eso, el mundo y Venezuela está muy claro dónde está la violencia. Aquí debe estar la paz y aquí debe estar la Constitución. Hoy más que nunca, 10 años después de la derrota de la reforma de Chávez en el 2007, hoy más que nunca nosotros tenemos que unirnos. Los que vemos la Constitución como un proyecto político común para su defensa y para que no le intenten maniatar más de lo que le han maniatado. Ebert Gurley Valls dice, la inteligencia y la moral no se compra, por eso le tienen miedo a los estudiantes. Vamos, Venezuela. Pregúntale al diputado Pizarro, ¿cuándo van a dejar de pagarle a sus terroristas? Dice aquí Génesis y La Roca, que destruyen y matan. Mira, dice. Al final, Génesis, gracias por redactar el tuit que te escribió Reverol y que te han escrito los que montan la olla en este país de inventos. Ante eso,
la convicción de saber que estamos haciendo lo correcto. Ellos nos reprimen y ellos inventan para frustrarnos, para que usted que está en su casa piense que no tiene sentido protestar, para que usted que está en su casa piense que no tiene sentido movilizarnos. Pero este país va a cambiar, este país más temprano que tarde va a cambiar y ese poder que ellos actúan como un poder eterno va a dejar de estar ahí para protegerlos y para darle impunidad. Quienes han asesinado estudiantes y jóvenes tienen que pagar ante la justicia. Quienes han violentado la Constitución y quieren seguirla violentando van a pagar ante la historia y en este país nos tenemos que expresar con votos y en paz. Sonia Martínez, Pizarro con Vladimir en Globovisión, muy orgullosa de mis diputados, chamos valientes y estructurados. Pregúntale a Pizarro por qué no proponen hacer una vigilia indefinida en la Fajardo hasta que el gobierno haga elecciones, dice Elio Javier. Bueno, por aquí. Y por aquí hay un tuit. Pregúntale hasta cuándo cree él que la gente sigue en la calle y no desista por agotamiento. Ángel Artiles. Mira, bueno, una pregunta pertinente. Es una muy buena pregunta. Yo no soy pitonizo para saber hasta cuándo. Yo puedo decir cosas de las que yo sí estoy seguro. En este país no se va a cansar de protestar el que no consigue comidas y no consigue medicina. En este país no se va a cansar de protestar mi generación que ha enterrado a sus hermanos o ha tenido que despedir a su familia en Maiquetía. En este país no se va a cansar de protestar el que sabe que el futuro puede ser radicalmente mejor que el presente que estamos viviendo. En este país no se va a cansar de protestar el que ha tenido que ver cómo matan gente en una protesta por exigir libertad y exigir futuro. En este país la mayoría decidió cambiar en paz y por eso lo hacemos como lo hacemos, en las calles en resistencia, sin caer en el peine de la violencia y sin que el odio y la venganza nos nuble el criterio. En este país no se va a cansar nadie de exigir lo que por derecho nos toca. Ellos quieren desgastarnos, ellos quieren frustrarnos, ellos quieren llenarnos de odio y de venganza. Y ante eso, nosotros con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, con la seguridad de que este país va a cambiar, pero sobre todo con la solvencia moral y la fortaleza espiritual de que las lágrimas de hoy, la lucha de hoy, el sufrimiento de hoy, porque todos lo sentimos, van a ser el motor de las alegrías de mañana. Que todo este sacrificio que hemos hecho en estos tiempos, Vladimir, sirvan para que más nunca nos dividan, para que más nunca nos humillen, para que más nunca en nombre del poder decidan que hay un grupo del país que está en lo correcto y otro grupo del país que no merece tener derechos. Que un grupo del país puede bailar en el centro del Caracas, mientras que a otro grupo lo hace entregarse todas las bombas lacrimógenas y los perdigones que hay. Para que más nunca nos hagan retroceder en nuestras conquistas históricas, que mucho han costado para que lleguemos hasta aquí. Otro tuit por aquí para Miguel Pizarro. ¿Qué pasaría si el 75-80% de los venezolanos no votamos en esa Asamblea Nacional Constituyente no originaria? Neudives Rosquel. Se lo respondo con algo más sencillo, Neudives. Tal como está planteado hoy, está hecho para que el 80% del país no vote en la elección de la constituyente. Tal como está planteado hoy, está hecho para que solo un grupito chiquitico de enchufados y privilegiados cercanos al poder puedan expresarse y puedan destruir nuestra constitución. Tal como está planteado hoy, es para que Torrealba, Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello, El Aizami, Reverol, Padrino y Maduro decidan cómo deben ser los destinos de este país en un traje hecho a la medida. Y ante eso, el problema es existencial. Hoy no es una cosa de matices o de colores, hoy es un tema de principios. O defendemos la Constitución, defendemos el Estado descentralizado, libre, de justicia, de derecho, que está en nuestra Constitución, donde todos votamos y donde todos somos iguales, o somos cómplices de ese invento fraudulento de Constitución. Fíjate, Miguel, una pregunta que creo que es importante responder. El gobierno cambió, al menos la táctica, no sé si la estrategia, pero la táctica. O sea, el gobierno sale con una propuesta que la coloca en la calle. Pues la gente está discutiendo de los problemas que hay, pero también el tema constituyente está allí. Ante esa propuesta, ante ese cambio de táctica, pudiéramos decir, del gobierno, ¿cuál es el cambio que va a aplicar la MUD o sigue con la misma estrategia? Mira, cuando tú decides... ¿Tienen un plan B? Es que aquí el plan A, el plan B y el plan C están en las mismas exigencias que hemos planteado como mesa y que se han hecho desde la Mesa de la Unidad, la que hemos hecho desde la Asamblea Nacional. Elecciones libres, universales, directas y secretas, para que cada venezolano con su voto decida quién debe dirigir los destinos de la nación, reconocimiento de la Asamblea, apertura del canal humanitario, liberación de los presos políticos y una quinta que se le sumó en esta coyuntura, que es la desmovilización y desarme de todos los grupos paramilitares que actúan impunemente en nuestro país, porque eso no puede ser parte de la política ordinaria. Daniel Martínez, los dirigentes deberían marchar con sus hijos, no se ven los muertos, siempre son del pueblo, no de ellos. Mira, yo creo que aquí los muertos no podemos buscarlos entre que son míos o son de aquel. Un muerto es algo lamentable, que no debe ocurrir nunca en una manifestación. Cuando yo llegué al entierro de Juan Pablo Pernalete, a mí la mamá, la señora Elvira, lo primero que me dice cuando yo llego es, el día anterior, y a uno se le hace un nudo en la garganta, el día anterior Juan Pablo nos había puesto tu discurso en el teléfono, mi discurso de la convocatoria.
chamos de 20 años que se inspiran en la lucha de que el futuro puede ser diferente. ¿Por qué tienen que matarlo? ¿Por qué la respuesta tiene que ser ese nivel de agresión y de violencia? A un país que está exigiendo que esto sea diferente. A un país que sabe que tenemos razón. Ahora, ante eso, fortaleza. Ante eso, convicción de que estamos haciendo lo correcto. Y ante su agresión, ante su burla, aquí nadie se cansa. Aquí nadie retrocede. Aquí nadie se rinde. Dolor sentimos todo. Frustración, tenemos derecho a sentirla. Lo que no tenemos derecho es a retroceder. Este país lo tenemos que cambiar. Y la única forma de cambiarlo es luchando. La única forma de cambiarlo es dando ejemplo. La única forma de cambiarlo es que este 80% sepa, se sienta y actúe como la mayoría que somos. Ese grupito de privilegiados no va a poder más que este país. No ha podido nunca antes. Y esta no va a ser una diferencia histórica. Este país se levantó de cosas peores que esta. Y así como cayó el muro de Berlín, así como en Chile derrocaron a Pinochet por elecciones, no va a ser diferente en nuestro país. Este país va a cambiar. Y a los chamos que son más jóvenes que nosotros, que sus papás les van a contar este programa o nos están viendo en este momento, no sientan temor a manifestarse. No sientan temor a alzar la voz. Sintamos temor a que esto sea para siempre. Sintamos temor a que esta condición de humillación sea la que nos intenten poner el resto de nuestras vidas. Porque entonces no volverá nuestra familia más nunca. Seguiremos despidiendo personas en el cementerio. No sintamos temor a hacer lo que nos obliga la historia a hacer. No somos víctimas, somos protagonistas de un momento histórico y así debemos asumirlo. Miguel, ¿se cerraron los caminos para una salida política, una solución política, una negociación política? La política nunca se acaba, Vladimir. Y yo hago política, defiendo la política y creo en la política como el mejor mecanismo pacífico para poder resolver los conflictos. Yo espero que la sindéresis llegue en algún momento a quienes desde el poder hoy están emborrachados, a quienes se enjuagan y hacen buches con gasolina para tirárselos al incendio, a quienes banalizan y simplifican la muerte de los jóvenes. Yo espero que la política tenga sus tiempos. Ahora, la política debe verse combinada con la calle, debe verse combinada con la presión institucional, debe verse combinada con la presión internacional y debe verse amparada en la legitimidad de que las mayorías crean en la política. Ese es el reto que tenemos todos hoy. Te agradezco mucho que hayas venido, Miguel. Muchas gracias a ti, Blay. Bueno, muchas gracias por haber venido. Miguel Pizarro, diputado del partido Primero Justicia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con Ignacio Ramírez, quien ha sido activista de derechos humanos y además fue presidente de la Federación Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Recuerden, política.